La grasa no se absorbe directamente. Hemos hablado de un pedazo de carne, una parrilla con grasa, etcétera. No se absorbe directamente, sino que los lípidos, debido a su insolubilidad, no pueden ser transportados por el plasma. Entonces, tienen que sufrir una serie de transformaciones, catabolismo en realidad. La primera fase, nunca se olviden, de la digestión de los lípidos, no estoy hablando de las proteínas, de la carne, de los lípidos, es la emulsificación. ¿Quiénes emulsifican? Ahí hemos hablado el ejemplo de la bolsa, que cuando muevo agua, aceites, etcétera, se produce la emulsificación. ¿Quiénes participan? Las sales biliares. El jugo del estómago, el jugo gástrico, con ese pH ácido también colabora, y los fosfolípidos, las sales biliares, ya se forman las micelas, que ya son hidrolizadas. Estas micelas pasan a formar pequeñas estructuras a partir de los triglicéridos, del colesterol, de la carne de res, hemos dicho, ¿sí? Triacilgliceroles, esto nos recuerda muy bien a la composición y la estructura de los triglicéridos. 3 ácidos grasos y gliceroles, ¿sí? ¿Quiénes convierten de triglicéridos, ácidos grasos y monoglicerol después de las micelas? La lipasa pancreática, ¿sí? Que el jugo biliar, esta lipasa es poderosa, hemos dicho. Destruye los lípidos y triglicéridos junto a la milasa pancreática, no salival, pero esta las deslipidiza, pero hasta terminar con ellas, ¿sí? Estos productos son absorbidos por las células de la mucosa intestinal, pero no queda ahí, sino que continúa su catabolismo, pero no van al torrente sanguíneo porque no pueden ser bien transportadas, sino al sistema linfático. En el sistema linfático se produce el primer empaquetamiento, la primera fase, con algunas apoproteínas que son prácticamente sintetizadas en el hígado. Entonces, entre el hígado y el sistema linfático se van a formar los kilomicrones, que son las lipoproteínas que aparecen en la primera fase del metabolismo. Y es así que ellas son las culpables de la característica lechosa lipémica del suero, y por qué a los pacientes se les dice en ayunas para la mayor parte de las pruebas, no solo para el perfil lipídico. Claro que para el perfil lipídico debe ser un poco más estricto. 0 grasas, es una dieta en realidad, ni siquiera es una dieta muy estricta, simplemente nada que tenga grasas y frituras menos, ¿no es cierto? Nada de frituras, nada de leches, quesos, mantequillas, nada de grasas. No está prohibido que coma carbohidratos, arroz, papa, que coma pollo hervido, qué sé yo, pollo a la plancha, no está prohibido eso. Verduras, lo que él quiera. Ensaladas, lo que el paciente quiera. Entonces, no es tampoco una dieta muy rigurosa. Eso sí, rigurosa en cuanto a 0 grasas, ¿sí? Entonces, estos ácidos grasos de cadena larga siguen de cadena larga, monoacilglicerol, ácidos grasos, pasan a transformarse igual por la hidrólisis enzimática, la lipasa los va a transformar en acilcoenzima A. 2 moléculas de acilcoenzima A con una ligasa forman acetilcoenzima A, que va al ciclo de Krebs, hemos dicho, siguen liberándose a través de la linfa como kilomicrones, evitando el pasaje por el hígado. Llegan al conducto torácico y de ahí a la sangre. De la sangre vuelven a llegar al hígado, pero esta vez ya no como kilomicrones, sino como kilomicrones remanentes. Quiere decir con núcleo que ya casi tiene la mitad de los triglicéridos. Tenía 90%, va a ir a formar VLDLs ya a partir de los kilomicrones remanentes con 50-60% de colesterol, de triglicéridos, no tiene más, ¿sí? Entonces ha disminuido la cantidad de triglicéridos gracias a la lipasa. Después de ir al ciclo de Krebs, este acetilcoenzima A, les dije que habían contado ustedes cuántos NAD, cuántos FAD, cuántos ATP se van a formar, y todos esos ATPs, ya sea en la ruta aeróbica y anaeróbica, van a ir a formar las calorías en forma de ATP para las células, para el interior de cada una de nuestras células, se utilicen para sus diferentes funciones, ¿sí? En los ácidos grasos de cadena corta, que tienen menos de 12 átomos de carbono, pasan directamente a la sangre, y son los de cadena larga. Los de cadena corta, menos de 12 átomos de carbono, pasan a la sangre y así son llevadas al hígado. Y ahí se produce el metabolismo reverso que hemos dicho.
que después de haber comido una parrillada, una carne compacta, acá sufren ese metabolismo, participa mucho el páncreas, la vesícula biliar, el jugo gástrico. ¿Y qué va a pasar? Ese metabolismo reverso vuelve a entrar acá, restos de 12 átomos de carbono para el colesterol, triglicéridos, etcétera. ¿Y qué pasa después? Vuelve a reempaquetar el hígado, a unir esas moléculas pequeñas hasta formar moléculas grandes. Esta vez, otra vez forma colesterol endógeno, triglicéridos endógenos. Ya no son de res, son nuestros, mucho más hidrolizables, no son del todo solubles, pero son hidrolizables, y para ser transportados, además los empaqueta el hígado en forma de VLDL, HDL, LDL, y cada vez con un núcleo menos, que contenga menos cantidad de colesterol y triglicéridos, hasta formar las HDL. Estas HDL tienen un montón de apoproteínas, el tipo A1, A2, C1, C2, el tipo B, así todo el tipo de apoproteínas tiene, y su contenido es casi del 20 al 30% de apoproteínas, o sea, gran cantidad. Eso hace que sean fácilmente transportadas, ¿sí? Las LDL también, claro que su núcleo no tiene tanto triglicérido, pero tiene más colesterol, tanto el endógeno como el exógeno. Esas son las funciones que tiene tanto la HDL y el LDL. La HDL va a recoger, aumentando su núcleo desde HDL1 hasta las discoidales 3, llenando de colesterol que, como les digo, excedente que puede precipitar en las arterias, ¿no es cierto? Entonces va a recoger todo eso y lo va a llevar nuevamente al hígado, y en el hígado deposita ese colesterol excedentario, y el hígado lo elimina a través de la vesícula biliar, pasa hacia el intestino delgado, grueso, a las heces fecales, y se elimina por ahí la grasa excedente y muy poquito por la orina. Y ahí termina todo lo que era colesterol y triglicéridos. Y la función de las LDL, les he dicho, es transportar colesterol endógeno y exógeno, y se une a través de la apoproteína B, sin el 48, solo apoproteína B. Solo tiene apoproteína del tipo B las LDL, solo esa clase. ¿Por qué? Porque las células que requieren colesterol sacan sus receptores de proteínas y se unen a través de sus receptores a las apoproteínas B de las LDL, y por endocitosis lanza LDL en colesterol que necesitan ciertas células de nuestro organismo, como ser las células de la piel, intestino, hígado, glándulas suprarrenales, ovario, testículo, muy poquito el riñón y el pulmón, ¿sí? El colesterol es esencial, o sea, ellos mandan a estas células, y es esencial para el funcionamiento de ¿quiénes? Precursor de ácidos biliares, precursor de hormonas esteroideas. Precisamente los esteroides se forman con el mismo ciclo pentano penhidrogenantreno del colesterol. Precursores de vitamina D. O sea, el colesterol tiene pues cierta función, pero mínima, cuando está en equilibrio, poco colesterol, más proteína, etcétera, y no que el colesterol se consuma todos los días, ¿no es cierto? Y los triglicéridos que vienen a precipitar en las arterias, provocar arteriosclerosis. Hemos dicho, el cuerpo humano en forma de peras, de manzanas, con grasa abdominal que es imposible de eliminar luego con ejercicios. Se han hecho estudios y se ha visto que aquellas personas que tratan de eliminar los lípidos de su dieta, por prescripción médica, por lo que sea, y su fuente dietética es 150 a 300 miligramos diarios de lípidos, de grasa, ¿sí? Entonces, con este poquitito, el hígado cuatriplica, puede sintetizar 1500 gramos al día en forma endógena. Hemos dicho un colesterol mejor aprovechable, un triglicéridos mejor aprovechable también, pero siguen siendo poco solubles, pero ya se transportan mejor. Hasta ahí es la función y el metabolismo de estos lípidos para producir colesterol, ácidos grasos, etc. Hemos explicado acá, y acá recordarles que los lípidos endógenos, colesterol y triglicéridos que genera el hígado, son transportados por todo el cuerpo en esta forma, empaquetados como LDL, lipoprotein density low, lipoprotein density high y lipoprotein very density low, de mucha más densidad. Así son transportados hacia las células que requieren colesterol, o el HDL a recoger todo el colesterol excedente, ¿sí? Entonces nosotros, a través de nuestros resultados, tenemos que llegar a sacar concentración de colesterol total, de triglicéridos, de las HDL, LDL,
y el índice de riesgo de enfermedad cardíaca coronaria, que tiene 3 niveles: normal, riesgo doble y riesgo triple. Entonces es preventivo. Generalmente no se dice el día, tendrán 2 días, 3 días, no. Su función es prevenir nada más, ¿sí? Y evitar todos aquellos problemas cardíacos coronarios, especialmente el infarto. Ahora, la prueba de colesterol, ¿para qué sirve? Identificar a pacientes con riesgo, es lo que hemos dicho, especialmente arteriosclerosis. Y las lipoproteínas y triglicéridos, todos ellos, que son los que afectan a la función cardíaca. Hay una relación directa con el colesterol, los triglicéridos no tanto, pero el colesterol sí. Cuando hagamos cálculos van a ver que es directamente proporcional a la cantidad de HDL. Hemos visto objetos de enseñanza, objetivo, y llegamos a esto: la determinación del colesterol total por la técnica espectrofotométrica. Les he debido mostrar así rapidito. Vamos a desarrollar ahora paso a paso. Es el mismo método para determinar glucosa, ¿no es cierto? Entonces, con la única diferencia de aquí, se adiciona una reacción más, porque la glucosa estaba acá, glucosa más glucosa oxidasa, que es colesterol su sustrato, colesterol oxidasa. Entonces, pónganle aquí S para que no se olviden, su sustrato y la enzima específica. Se adicionó esta nueva reacción. ¿Por qué? En nuestro organismo, chicas, no solamente han debido llevar en bioquímica 1, en 2, no sé, durante el ciclo, no solamente tenemos el colesterol esterificado, sino también un tipo de colesterol libre. Cuando yo saco sangre al paciente, en ese suero puedo determinar anticuerpos para hepatitis, anticuerpos para HIV, puedo determinar colesterol, triglicéridos, HDL, glucosa, creatinina, todo lo que yo quiera determinar, hormonas, enzimas, lo que yo quiera determinar está en suero. Se llama pool por eso, o sea, mezcla de sustancias, ¿no es cierto? Pues el colesterol está, durante su metabolismo, antes de finalizar, está en 2 formas, como éster de colesterol y como colesterol libre. El colesterol libre es más fácilmente transportable y se transforma también fácilmente en ésteres de colesterol. En esta forma esterificada no nos conviene que esté en el suero. Tenemos que transformarlo a colesterol libre para que actúen mejor estas enzimas. Así dice el método. Entonces, aquí sería colesterol libre más colesterol esterificado, pero se entiende que el colesterol libre directamente pasa a determinarse en el método colorimétrico. En cambio, los ésteres de colesterol no deben eliminar su grupo éster. ¿Quién es la responsable? La enzima colesterol esterasa, que hay también en el ser humano, y transforma nuestros ésteres de colesterol en colesterol libre, igualito que en nuestro organismo. Lo hacemos en el tubo gracias a este reactivo de trabajo que tienen las 3 enzimas. Sin embargo, para transformar esto necesitamos esta enzima colesterol esterasa que se obtiene de hongos, no del ser humano. Entonces, colesterol esterasa sobre ésteres de colesterol va a separar el grupo éster y va a transformarlo en ácido graso. Y tenemos aquí el colesterol libre, todo lo que estaba como libre y éster de colesterol. Este éster de colesterol se transforma a colesterol libre y acá tenemos todo en su forma colesterol libre sin el grupo éster, ¿sí? Fíjense acá, este es colesterol esterificado y este colesterol libre. Solo tiene grupo oxidrilo, por eso es más hidrosoluble. En el carbón 3, 1, se comienza a contar de aquí. Carbón 1, 2, carbón 3. Entonces la enzima colesterol esterasa ha roto a este nivel. Todo el grupo éster, el ácido graso, se convierte en ácido graso. Y no es así pequeñita la estructura. R dice, sigue por acá más de 12 átomos de carbono. Es muy pesada, por eso es que se elimina a este nivel. Gracias a la enzima colesterol esterasa tenemos colesterol libre. Una vez que tenemos el colesterol libre, gracias a estas enzimas en el tubo de ensayo, este colesterol libre, obviamente en el tubo tenemos agua, oxígeno, reacciona con su enzima específica colesterol oxidasa. De aquí en adelante lo mismo que la glucosa, forma peróxido de hidrógeno, más abre el núcleo del colesterol a nivel del carbono 17, abre, no lo rompe, simplemente abre la estructura y forma la colestentresona, que deja salir además grupos oxidrilo.
Entonces, esos van a formar peróxido de hidrógeno. ¿Qué me interesa? El peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, con su enzima específica peroxidasa, forma oxígeno activo. Ese oxígeno activo actúa sobre el cromógeno fenol 4-aminoquinasona para formar quinoniminas o para benzoquinonas monoaminoquinasonas más A. Y tenemos el color rosado que leemos a 505 nanómetros. Aquí esta estructura química está simplemente para que ustedes vean cómo es un éster de colesterol, a qué nivel actúa en el carbono 3, la colesterol esterasa forma colesterol libre, luego la colesterol oxidasa oxida, forma oxígeno libre que actúa sobre los cromógenos 4-aminoquinasona y fenol, dando lugar a la formación sobre la estructura de colesterol 3-ona a las quinoniminas, para benzoquinonas monoaminoquinasonas, que se lee igual a 505. La metodología, lo mismo, espectrofotómetro StatFax, baño María, gradillas, tubos de borosilicato, micropipetas de 1 ml, puntas de micropipeta, papel toalla, absorbente, etc. ¿Sí? Los reactivos se compran, todos son comerciales, no producimos ninguna enzima en Bolivia. Como tiene 3 enzimas, primer paso, colesterol esterasa, segundo paso, colesterol oxidasa, tercer paso, peroxidasa, más los cromógenos deben estar protegidos de la luz, ¿sí? Y no usar reactivos que estén fuera de la fecha de caducidad. Así es cuando el método tiene enzimas. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? La muestra, aquí hemos hablado en la anterior clase de que este suero acilipémico no nos sirve para trabajar porque no separaríamos bien las lipoproteínas HDL, LDL. También interfieren en los métodos inmunológicos como el ELISA. Fíjense acá, está señalando grasa donde están las lipoproteínas. Entonces el paciente tiene nomás que hacer su dieta en un lapso de 8, 12 o 14 horas, sin comer nada que tenga grasa, no está prohibido frutas, no está prohibido ensaladas, no están prohibidos papas, arroz cocidos sin freír, está prohibido las leches, derivados de la leche, yogur, mantequillas, todo eso está prohibido, ¿sí? La muestra debe recolectarse sin anticoagulante y tratar de centrifugar a más de 3.500, entre 3.000, 3.500 hasta 4.000, para que se separen mejor y no queden las grasitas emulsionadas en todo el suero y se vayan abajo y podamos trabajar con el suero. La muestra es bastante estable. El colesterol, hemos dicho, su estructura es muy, muy estable. Si hasta con enzimas estamos tratando de romper, hidrolizar, oxidar, entonces, si está en la parte de abajo del refrigerador 2 a 8 grados, puede quedarse así una semana. 3 meses congelado a menos 20 grados centígrados. Esta temperatura tienen los refrigeradores en los laboratorios para guardar los sueros. Pues es súper estable, no le pasa nada. ¿Cuándo se rechaza un suero? Cuando está turbio glicémico. Cuando no está bien identificado. Si existe hemólisis. ¿Sí? El procedimiento en tubos de borosilicato roturados, igualito que la glucosa, blanco, estándar, control de calidad en muestras, se marcan y se pipetea el reactivo de trabajo. ¿Qué tiene? Colesterol esterasa, peroxidasa, colesterol oxidasa, 4-aminoquinasona fenol y agua. No tiene nada más. Eso le hemos llamado reactivo de trabajo en la glucosa. 10 microlitros de agua al blanco, 10 microlitros de estándar con esta concentración, 200 miligramos de cilitro y 10 microlitros de suero, de preferencia no plasma, a la muestra. 5 minutos a 37, sacamos todos del baño María. Aquí no se procesa en el equipo todo el tiempo, no, se lleva al baño María que conocemos y después de los 5 minutos sacamos todas y comenzamos a leer igual que el glucosa. ¿Sí? Los datos, no hay aquí caso clínico, no hay, porque tenemos que hablar de caso clínico cuando separemos HDL, LDL y tengamos los resultados. Solo colesterol total no tiene ninguna significación. Tenemos entonces la fórmula, absorbancia de la muestra sobre absorbancia del estándar por 200, igualito que la glucosa. ¿Entendido? Entonces hasta aquí creo que hicimos la anterior vez. Entonces vamos a ver ahora la separación de los HDL colesterol utilizando la separación polianiónica o catiónica y su determinación mediante el método colorimétrico. O sea, las lipoproteínas están bien empaquetadas.
Si yo digo que voy a determinar el colesterol que transportan las HDL, el colesterol que transportan las LDL, de eso se trata. Sacar el núcleo de las HDL y las LDL, más el colesterol total. Y así vamos a informar todo el colesterol que transportan las HDL y LDL. No se olviden que parece que cuando decimos lipoproteínas microscópicas, pensamos en que transportan muy poquito. ¿No es así? Cerca del 75% del colesterol es transportado por las LDL y las HDL cerca del 25%. ¿Sí? Entonces, harto transportan. Entonces, vamos a determinar colesterol total con el método que hemos visto hace rato y también lo que transportan las HDL y las LDL. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que prácticamente liberar ese colesterol que está secuestrado en el núcleo de estas HDL y LDL, bien empaquetadas. ¿Cómo lo hacemos? Mediante separación, así se llama. Puede ser por electroforesis, pero se prefiere la separación de las lipoproteínas utilizando ciertas sustancias polianiónicas, siempre hablando de cargas. Entonces, las HDL, miren, tengo que separarlas de los kilomicrones de las VLDL y de las LDL. ¿Qué usamos? Con resaltador, chicas, esto por favor. Cloruro de dextrano y magnesio, o dextranos y cloruro de magnesio. Igual, dextranos más cloruro de magnesio. ¿Sí? Existen tres formas de utilizar. Algunos reactivos traen dextran y cloruro de magnesio. Otros reactivos traen más un desproteinizador. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de creatinina les dije había un desproteinizador muy bueno que usábamos cuando yo era estudiante? Era el ácido fosfotúnstico. Pues ahora los últimos reactivos, especialmente las marcas americanas, alemanas, en lugar de dextrano y cloruro de magnesio, traen fosfotungstato y cloruro de magnesio. Es decir, que va a precipitar a los kilomicrones, a las LDL, a todas las que no sean HDL. ¿Sí? Entonces estamos haciendo una precipitación. Y otros usan también heparina más magnesio. O sea, cuando uno compra reactivo para precipitar a las HDL, tiene que comprar precipitantes, y hay videos sobre eso que vamos a ver la siguiente semana. Utilizamos precipitantes que tengan dextrano más cloruro de magnesio. 1. Fosfotungstato más cloruro de magnesio, que es un precipitante más cloruro de magnesio. Heparina más magnesio. En los tres casos está presente el magnesio. ¿Por qué razón? El magnesio, porque está cargado positivamente, es fácil de cargarlo positivamente. Eso dicen en los métodos, mediante procedimientos de biología molecular, se carga positivamente el magnesio. Y este magnesio se une muy bien al núcleo de las HDL en esa forma. Por eso toditos tienen magnesio. ¿Sí? Entonces, para las HDL, hemos dicho que vamos a usar cualquiera de esos desproteinizadores o precipitantes. Vamos a separarlos de los kilomicrones de las VLDL y de las LDL. Para eso, vamos a usar heparina y magnesio. El magnesio se va a unir a las VLDL, a las LDL y a los kilomicrones. Y va a hacer que abajo del tubito precipiten y se forme como un globo rojo, perdón, un globo blanco. O sea, la grasa se ve de abajo, junto con el magnesio. El magnesio va a, como decir, les va a dar más peso para que por la centrifugación bajen hasta el fondo y en el sobrenadante tenga estas, que son las livianas. Y todas las demás se van a ir al fondo. Y de esa manera vamos a determinar las HDLs, las lipoproteínas de alta densidad, por el método espectrofotométrico y colorimétrico enzimático de las quinonimidas. Primero separamos, hacemos que estas se vayan al fondo junto con los kilomicrones y las HDL vayan arriba. Con pipeta saco este sobrenadante y preparo igualito la reacción de las quinonimidas. ¿Sí? Las LDL se separan en forma indirecta, no selectiva, porque son lipoproteínas de densidad baja, low, pesadas, quiere decir. Entonces no puedo tenerlas en el sobrenadante nunca. Es como si quisiera tener piedras nadando. Si son pesadas, ¿voy a tener nadando? Nunca. En cambio, estas sí, estas no. ¿Qué artificios se utilizan? Se utilizan ya no magnesio, con resaltador igual a esto, chicas, partículas de polivinil.
que son más pesadas que el magnesio. Y debido a su peso y densidad, son pesadas y les pongo más peso acá, hago que se vayan al fondo. ¿Sí? Cuando uno quiere que algo se vaya al fondo, en los ríos, etcétera, le ponen piedras, ¿no es cierto? Pues lo mismo. Como las LDL son pesadas, no las voy a tener en el sobrenadante nunca. Entonces les pongo más peso. Partículas de polivinilo que tienen peso molecular más elevado que el magnesio. Eso me garantiza que las LDL van a irse abajo, ¿no es cierto? Más peso les estoy poniendo. En el sobrenadante van a quedar VLDL y HDL. Entonces voy a determinar esto en el sobrenadante, VLDL y HDL. Y por resta voy a sacar las verdaderas LDL. ¿Sí? Y todos dicen que hay un error así del 10%, porque estoy sacando en forma indirecta. Esta no, esto estoy determinando las HDL que están en el sobrenadante. Aquí no. Aquí estoy determinando las LDL, pero por diferencia. Las mando más al fondo para que no interfieran porque son pesadas, no las puedo tener nadando nunca. Y lo que determino es lo que está arriba, VLDL y HDL, y luego voy a restar las LDL. ¿Sí? Dicen que como lo determino en forma indirecta por resta, puede haber un error entre el 5 al 10%. ¿Sí? Este señor, este científico Friedewald, este bioquímico, hizo cálculos, pero estudiando miles de pacientes en Gran Bretaña, en Europa, millones. Casi 5 o 10 años estudia a todos estos pacientes, y él refiere que al determinar el LDL en forma indirecta, hay este error. Y no saben qué hace, plantea una fórmula tomando en cuenta el porcentaje de colesterol que tienen en un núcleo, relacionando con el colesterol total, y saca su fórmula conocida como la fórmula de Friedewald, ¿sí? Que está por aquí abajo. Aquí tiene. Se aplica la fórmula de Friedewald, que es muy simple. Fíjense, LDL va a ser igual a colesterol total, que ya hemos hecho el método, ¿no es cierto? Por ese método de determinación colesterol oxidasa, esterasa, colesterol oxidasa, peroxidasa, tengo las quinoniminas, hemos leído, hemos calculado, tengo el colesterol total. Resto, triglicéridos entre 5. Se dice que la relación de colesterol en relación a todos los triglicéridos es más o menos la quinta parte en relación al colesterol. Así razona él, aplica ciertos logaritmos y nos da la formulita. Triglicéridos entre 5 más la concentración de las HDL que hemos sacado primero. Y nos da con una variación del 10% al hacer el método, al hacer todo este método de separación para las LDL solamente. Entonces, muchas máquinas modernas, las superautomatizadas, tienen en su memoria la fórmula de Friedewald, que dice LDL es igual a colesterol total menos triglicéridos sobre 5 más la concentración de HDL. ¿Qué necesito tener? Siempre concentración de colesterol total, concentración de triglicéridos y concentración de HDL. Es más que suficiente y tengo todo el perfil lipídico, porque las LDL voy a sacar restando y sumando esto. Les decía que las máquinas automatizadas tienen esta fórmula en su memoria, el StatFax también. O sea que, como hay un error del 10% con el método o sin el método, directamente le pongo los datos y me lo calcula en un segundo el equipo. Y no es necesario que yo esté haciendo esta separación para las LDL, que es larga. Para las HDL sí tengo que hacerlo siempre, siempre. Las LDL son el problema que no se sacan en forma directa. ¿Sí? Esa era la parte teórica. Ahora vamos a ver cómo sería el procedimiento. Se buscan tubitos de Eppendorf o tubitos de vidrio, los de borosilicato pequeños, son microreacciones, y se pipetea con en un Eppendorf o en la pipetita o en el tubito marcado, se pone HDL y en el otro tubo LDL. ¿Sí? Primero, HDL. 200 microlitros de suero humano. Esto puede variar de acuerdo al precipitante. Los precipitantes que tienen heparina vienen con más agua. Tengo que poner mayor cantidad de suero porque estaría muy diluido. Entonces depende de lo que yo esté usando, pero toditos tienen la misma precipitación polianiónica. Entonces, no interesa si es 200, 300. Ponemos suero acá. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, dice 200 microlitros de suero, pero
En esta guía, que es el método idéntico al que hacemos aquí en la facultad, es de la Universidad de Complutense. Ahí utilizan 250 microlitros de suero. No lo cambié porque no puedo yo alterar lo que tiene la universidad, ¿no es cierto? Por ese nombre, pone el nombre completito de dónde se ha sacado. Entonces, ellos trabajan con 250, nosotros con 200, dependiendo de nuestra marca de reactivo, ¿sí? No lo cambio. Por ahí me compran una marca española y que tiene 250. Este es para una marca alemana, Human, la misma marca de que hemos usado para glucosa, que son muy buenos, y utilizan 200, ¿sí? Entonces pongo 200 dependiendo de la marca del reactivo. ¿Listo? Aclarado. Entonces, 200 microlitros de suero ponemos, amarillo. 500 microlitros con la misma pipeta de precipitante, ya sea heparina más magnesio, tungstato más cloruro de magnesio o sulfato de dextran más cloruro de magnesio. Cualquiera de las tres marcas, cualquiera de los tres precipitantes. Entonces, el suerito está abajo, 200 microlitros, y el sobrenadante. 10 minutos a 20 se deja en reposo, ¿sí? 10 minutos en reposo. Se prefiere poner en frío, quiere decir en la parte de bajito del refrigerador, en un frasquito esos de orina, esos de plástico, ahí metemos los tubos de todos los mesones, de todos los grupos, y lo dejamos en la parte de bajito del refrigerador 10 a 15 minutos. En frío se separa mejor. ¿Entendido? Entonces, ¿qué ha pasado? El fundamento estaba arriba, ya les he dicho. ¿Qué ha pasado? Que hemos puesto magnesio. El magnesio se va a unir muy bien a las partículas de kilomicrones, LDL, VLDL. Las HDL no. Las HDL, como en su superficie tienen más proteína, por el magnesio, por su peso se van a ir abajo las otras, y además la heparina y el tungstato de sodio que actúan sobre las proteínas van a abrir prácticamente el núcleo de las HDL y va a salir el colesterol que transporta las HDL al sobrenadante. Centrifugamos, tenemos que centrifugar a más de 4000 revoluciones, o sea, una ultracentrifugación en una centrífuga veloz por 20 minutos. Hasta eso ya son 15 o 10, pongamos, más 20, 30 minutos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El precipitado se va a ir al fondo. Aquí están kilomicrones, están VLDL y LDL, los más pesados, más el magnesio se han ido abajo. En el sobrenadante, separo de aquí, saco, están las HDL. A estas HDL, a este sobrenadante, le aplicamos la fórmula, el procedimiento que conocemos. Reactivo de trabajo del colesterol total es el mismo reactivo que tiene colesterol esterasa, colesterol oxidasa y peroxidasa. Pero como ya he diluido tanto con precipitantes, que tienen agua, etcétera, ya no pongo 10, pongo 100 microlitros de agua, estándar 100 microlitros, tiene su propio estándar para las HDL. ¿Sí? Esta es la concentración. Y para la muestra de acá, del sobrenadante, 100 microlitros. Se deja 5 minutos en baño María a 37 grados. Luego, preparo el espectrofotómetro llevando a 0 con el blanco. Llevo a 0 con el blanco. Llevo a 0 con el blanco y leo a 505 el estándar, luego la muestra después de sacar del refrigerador, del baño María. Sacamos del baño María y leemos a 505 nanómetros las quinoniminas igual que la glucosa, ¿sí? Los datos, vamos a aplicar todas estas fórmulas que todavía no les quiero decir, entonces pienso que esto ya lo vamos a hacer en la clase presencial, ya he pedido los reactivos. La autora me ha contestado que sí, que van a poder adquirirlos, que tienen caja chica. No sé si primero creatinina o el perfil lipídico, ¿sí? Entonces esto lo van a entender mejor cuando hagamos la práctica. Igual se toma en cuenta mucho la linearidad, tanto para las HDL como para el colesterol, pero es muy importante lo de las HDL porque me van a ayudar a sacar el índice de riesgo con esta fórmula. Entonces, HDL colesterol, 125 miligramos de litro
puedo detectar más de 125, ya no sé si sigue la línea recta, como han explicado las españolas, no sé si esa concentración es la adecuada y tengo que hacer dilución. Pero casi nunca hemos hecho diluciones porque todos entran acá. No se olviden que el valor de referencia está en el cuadrito de abajo, es hasta 65 en todos los seres humanos. Puede exceder a 80, 90, pero 125 ya es exageración. O sea, casi nunca requerimos hacer esta dilución. ¿Sí? Entonces, solamente voy a avanzar hasta acá, pero no sé siquiera si me están entendiendo. Entonces, vamos a repetir. La precipitación polianiónica se utiliza para separar HDL y LDL de los kilomicrones y DLD, ¿sí? Para las HDL se utiliza un reactivo precipitante, se llama, ¿y qué tiene? Tiene dextrano más cloruro de magnesio, otros tienen fosfotungstato, cloruro de magnesio, otros heparina y magnesio. El magnesio está ionizado, por eso se usa el magnesio, es de fácil ionización. Como está ionizado cargado positivamente, se va a unir a la parte de las apoproteínas que están cargadas negativamente. Entonces, al unirse ahí, va a precipitar, toditas tienen apoproteínas negativas, las VLDL, las LDL. Entonces se va a unir aquí el magnesio positivo y las va a hacer que vayan al fondo mismo, ¿sí? Después de la centrifugación. En el sobrenadante voy a tener las HDL, que tienen mayor cantidad de apoproteínas, por lo tanto, como tienen también desproteinizadores, pues van a destruir las proteínas de afuera y van a separar y sacar del núcleo todo el colesterol. Y con ese simple procedimiento hacemos todo eso. Llevamos al fondo VLDL, LDL y kilomicrones, y solo las HDL, que son las más livianas, no se van a unir al magnesio porque van a ser desproteinizados, se va a eliminar la proteína, entonces no hay con qué se unan, porque estos son desproteinizadores más magnesio, desproteinizador más magnesio. Entonces, no se van a unir, el magnesio no se va a unir a las HDL y estas van a quedar en el sobrenadante. Este sobrenadante me sirve para utilizar, para realizar el método de las quinoliminas. Las LDL son lipoproteínas de densidad baja, entonces no se las puede tener en el sobrenadante, es como si quisiera tener arena o piedritas nadando encima del reactivo. No puedo porque son pesadas. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos más peso, partículas de polivinilo de peso molecular elevado, y estas se van a ir al fondo. ¿Quiénes quedan en el sobrenadante? Por simple peso, VLDL y HDL y los kilomicrones, ¿sí? Entonces, estas las he puesto al fondo y trabajo con estas. Y por resta, esto menos esto, tengo la cantidad verdadera de LDL. Haciendo esta determinación indirecta, Friedeval, un científico, de 1970, por ahí, descubre que hay un error del 10%, con su fórmula o mediante el procesamiento del método. Si da igual, ¿para qué vamos a hacer un método tan largo que son las desproteinizaciones? Pero igual alguna vez hemos hecho para comparar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Esto es lo que acabamos de decir. Primero, las HDL 200 de suero y precipitante 500. Se deja en reposo 10 minutos a 15 en la parte baja del refrigerador, en frío se separan mejor. Se va aquí al fondo LDL, VLDL, kilomicrones. Y en el sobrenadante, ¿qué queda? Este precipitado no me sirve, el sobrenadante lo separo y están las HDL. ¿Qué técnica aplico? La misma que de la glucosa, 1 ml de reactivo de trabajo, igual que glucosa, colesterol, con sus enzimas específicas, porque estoy determinando las HDL, el colesterol de las HDL. 100 microlitros de agua, 100 del estándar, que tiene esta otra concentración porque es para HDL, cuánto de colesterol determino las HDL. Y la muestra del paciente, 100 microlitros, 5 a 37, se forma quinolinina, se lee exactamente igual, el color es exactamente el mismo. Para las LDL nos sirve también el dibujito. Como las LDL son muy pesadas, no puedo tenerlas nadando en el sobrenadante. ¿Qué hacemos? Les ponemos más peso, las partículas de polivinilo, que también están cargadas. Entonces las LDL se van a unir a las partículas de polivinilo y se van a ir al fondo. Y en el sobrenadante voy a tener
HDLs, VLDLs y trabajo con ese sobrenadante. Y por resta voy a determinar la cantidad de LDL verdaderas que hubieran acá. 100 microlitros para las LDL y 100 microlitros para las HDL. Del sobrenadante. Aquí tenemos para las HDL, pero puedo alargar el cuadrito y para las LDL también 100 microlitros. ¿Sí? Con el mismo reactivo de trabajo, que hemos determinado todo el colesterol que transportan las LDL y las HDL. Si no quiero hacer, porque cuesta caro también el sobrenadante de las LDL, porque me parece muy moroso y tiene un error del 10%, no hay problema. El StatPack tiene en su memoria la fórmula de Friedewald, que es igual a las LDL verdaderas menos colesterol total menos triglicéridos sobre 5 más la concentración de HDL. Ya no separo las LDL. El equipo me lo calcula, yo le doy los datos y en un segundo me va a calcular las LDL. ¿Sí? Pues para la siguiente semana solo nos faltaría triglicéridos. Tengo la esperanza de que vamos a volver al laboratorio y que tenemos que hacer esto, la separación de las lipoproteínas, porque en todos los laboratorios se hacen y son métodos que siguen siendo utilizados. Claro que les he dicho que en laboratorio, en los hospitales, cuanto más fácil el método y más exacto, mejor. Entonces, como ustedes verán, para facilitarnos, se usa hasta la fórmula de Friedewald y ya no tengo que separar LDL, solo HDL, nada más. Después, colesterol, triglicéridos, concentración de HDL me van a permitir sacar por fórmula las LDL y vamos a comparar si realmente hay un error o no del 10% cuando estemos en clases presenciales. ¿Alguna pregunta hasta acá? Chicas, ¿están por ahí? Sí, estamos aquí. Creo que se están durmiendo porque tenían examen. Bueno, como hemos avanzado con ustedes hasta acá, chicas, en vano les voy a decir lean o estudien. La siguiente semana, el martes y el miércoles son los grupos más avanzados. No así el lunes. El lunes me han pedido permiso la otra semana. Porque eso de que no se avance materia y que veamos las dudas y repasemos algunas prácticas es lo mismo. Igual les tengo que llamar, igual tengo que tener lista, igual puedo repetir. ¿Y quién de ustedes va a entrar? Si es voluntario, me han dicho las chicas que sea. ¿Quién va a entrar y me va a decir, no voy a estudiar el examen que tengo y prefiero repasar con la doctora? Nadie, nadie, porque están sin tiempo. Entonces es mentira. El martes está adelantado, igual que ustedes. Entonces, con las otras chicas no he logrado llegar hasta acá. Entonces, chicas, ustedes las del lunes, el próximo lunes no pasan porque ya hemos llegado hasta acá. Anótense, por favor. La semana siguiente que va del 8, ¿no es cierto? Del 8, 9, 10, 11, 12, del 8, toda la semana del 8 hasta el 15, 16, no pasamos clases con ustedes. Anótense el lunes noche. Porque ya hemos llegado hasta, no, espero que no se olviden cuando les pregunten qué hemos quedado, en la separación de HDL y LDL. ¿Sí? La última semana sí vamos a pasar porque me han dicho que ya tienen materias que son un poco más ligeras, que tienen menos avance. Entonces, la próxima semana no pasamos, ¿sí? Pero van a entrar a que se les admitan. Llamo lista y se retiran inmediatamente. Las otras chicas del grupo lunes, primer grupo y segundo, ellas sí tienen que pasar porque siguen retrasadas. Me han dicho que el martes van a pasar, no el lunes porque tienen algún examen, ¿no? O martes en la mañana, algo no les entendí. Pero ustedes no, con ustedes nos vemos la subsiguiente semana, del 15, el 15, 16 sería, ¿no, chicas? Sí, doctorita. Nos vemos el lunes 16, entonces tienen libre, pero la siguiente semana solo voy a llamar lista y se retira. ¿Listo? Está bien, doctorita. ¿Sí? Está bien, doctorita. Listo, entonces nos vemos de esta semana la otra. ¿Ya? Y las clases presenciales, hay una asamblea que han llamado el miércoles porque al parecer muchos docentes no quieren volver. Sin embargo, chicas, yo creo que es responsabilidad que por lo menos quinto año tengan que volver por la parte de internado, de habilidades, etcétera.
Entonces, ¿saben qué? Hasta creo que a las que van a asistir al laboratorio, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿quiénes van a irse al diplomado? Pues se van al diplomado. Los que van a ser internados van a necesitar de la práctica y yo creo que después de los exámenes nos haga limpiar el laboratorio. Un año y medio no hemos estado. Ordené estas 2 semanas. Tengo vacunación también el día de mañana, el miércoles. Me he olvidado el miércoles, 4 de vacunación. Entonces tengo que organizarme también mis cosas de vacunación de hepatitis B para la tercera dosis de las chicas que hacen su internado. Estoy ocupada con esas cositas y tienen libre la otra semana. Solo entran, llamo lista y se van inmediatamente y nos vemos la subsiguiente semana, ¿sí? Igual vamos a hacer una clase breve porque ya les digo, repasar no sirve de nada. Prefiero avanzar el perfil lipídico, terminamos y nos vemos en el laboratorio después del 21. Aunque sea solo hacer perfil lipídico, que parece difícil, pero van a ver que es larguito, pero es muy, muy sencillo, ¿sí? Entonces, nos vemos en la siguiente clase, que descansen, chicas. Hasta luego, doctorita. Chao, chicas. Hasta luego, doctora. Gracias. No, de nada, hasta luego.